Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo. Ahora con Tempo todos tienen tarjeta de crédito. Antes fueron las farmacias, los pollos y el papel confort. Ahora son los casinos. El último gran escándalo de colusión develado por la Fiscalía Nacional Económica tiene todos los detalles sabrosos de lo que se define como una conspiración entre competidores en perjuicio del bienestar social. Y, como en las buenas novelas de espías, por supuesto la trama termina con la traición de uno de los conspiradores. Ya les voy a contar de cuál. Los ejecutivos de Dreams, Enjoy y Marina del Sol conspiraron por meses para repartirse las licitaciones de 14 casinos de todo el país. Mediante reuniones clandestinas, nombres en clave y mensajes que luego borraban, se pusieron de acuerdo con la lógica de el que tiene, mantiene, para convertir las licitaciones de los casinos, desde Calama hasta Punta Arenas, en una burla contra los chilenos. Esto es clave porque los casinos son un monopolio legal. Por ley, en Chile pueden funcionar solo 25 casinos, uno en cada una de las regiones del país y el resto a ser distribuidos a nivel nacional, con la limitación de que no se puede autorizar más de 3 casinos en una misma región y que entre ellos debe haber una distancia mínima de 70 kilómetros. Las excepciones son Arica, en que no hay límite, y la región metropolitana, en que los casinos no están permitidos. Así, ganarse la licitación es ganar un monopolio legal, en que la competencia a 70 kilómetros a la redonda está prohibida y por lo tanto hay un mercado cautivo de jugadores. Y para ganar hay que ofrecer el mayor monto que va en beneficio principalmente de la comuna en que se instala ese casino. El dinero en juego es mucho. El año pasado, 550.000 millones de pesos en ingresos brutos. Esta conspiración no fue particularmente sutil. Simplemente los ejecutivos decidieron que cada empresa correría sola en la licitación para renovar por 15 años sus permisos. Así, Dreams mantendría sus casinos en San Francisco de Mostazal, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Enjoy en Antofagasta, San Antonio, Rinconada de los Andes y Los Ángeles, y Marina del Sol en Calama, Talcahuano y Osorno. Entre los tres, 19 de los 25 permisos y el 90% del mercado del juego, por lo que no enfrentaron competencia, y esto les permitió ganar las licitaciones con ofertas francamente ridículas. En estas licitaciones amañadas en 2020 y 2021 ofrecieron pagar menos del 1% de sus ingresos. Por Rinconada, 0,74%, por Mostazal, 0,83%, por Talcahuano, 0,77%. Como referencia, en las licitaciones previas, donde sí hubo competencia, las ofertas se movieron entre el 12 y el 42%. No había que ser adivino para entender que aquí había gato encerrado. Pese a ello, las concesiones igual se entregaron por 15 años y los casinos siguen operando mientras la Fiscalía Nacional Económica investigaba. El 2 de agosto de 2022 fueron allanadas las casas de los ejecutivos involucrados y ese mismo día uno de ellos se apuró en traicionar a sus colegas. El gerente de Marina del Sol se acogió a la delación compensada. Al ser el primero, zafó su empresa de las multas y él de la eventual responsabilidad criminal por estos hechos. Ahora la Fiscalía Nacional Económica está pidiendo la mayor multa en la historia de las colusiones, 151,9 millones de dólares, calculados como el doble del beneficio económico que las empresas obtienen por la colusión. Esto es más que la multa del cartel de los pollos, que hasta ahora tiene el récord. También se pide quitarles estas concesiones que obtuvieron haciendo trampa. Claro que es un largo camino que recién comienza. Ahora viene un proceso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y luego ante la Corte Suprema, unos 3 o 4 años en que las licitaciones siguen vigentes y los ingresos mal habidos van a seguir entrando a estas empresas. Y luego, el momento decisivo. Como recordamos, en los casos de las farmacias, los pollos o el papel confort, no hubo sanciones penales, porque increíblemente la colusión no era delito en Chile. Estos enormes robos contra los consumidores habían sido despenalizados por un acuerdo entre el gobierno del presidente Lagos y el gran empresariado. Esto se revirtió tras esos escándalos. Ahora en Chile la colusión sí es delito, aunque con letra chica.
Solo puede perseguirse si la Fiscalía Nacional Económica presenta una querella, y esto solo puede hacerlo después de todo este largo proceso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema. O sea, recién en 3 o 4 años más podría comenzar un proceso criminal contra los ejecutivos involucrados que arriesgan penas de cárcel. La colusión es un robo. Es una forma elegante de decir que se le metió la mano al bolsillo a los consumidores y en este caso al fisco, o sea, a todos los chilenos y específicamente a los vecinos de las comunas con tantas necesidades como Talcahuano, San Antonio o Temuco, que deberían haber sido beneficiados con recursos frescos por millones de dólares y apenas han recibido migajas. Esta será la prueba de fuego del nuevo sistema, por lo que hay que seguir este caso con mucho interés. ¿Habrá al fin justicia respecto a estos atentados contra la libre competencia? ¿O una vez más meterle la mano en el bolsillo a los chilenos terminará siendo un buen negocio? Aquí comienza un nuevo capítulo de Lo que importa. Conversamos ahora con Francisco Agüero. Francisco es profesor de Derecho Económico de la Universidad de Chile. Francisco, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Hola, Daniel, ¿cómo estás? En general, cuando hablamos de colusión, tenemos en la mente la colusión, por ejemplo, de las farmacias o del papel confort, que son bastante fáciles de entender en términos de que la gente entiende que se pusieron de acuerdo en un producto que ellos compran, ¿no? En los remedios, en el papel higiénico, etc. ¿Cómo funciona una colusión en este caso, donde no es que directamente tenga que ver con un producto que se le está vendiendo al consumidor, sino con una licitación? ¿Cómo es esto? Acá, finalmente, lo que ocurre es bastante parecido. No hay competencia, eso diríamos. Entonces, la colusión se traduce en que actores que tenían que participar y competir sin tener información de lo que iban a hacer los rivales en una asignación que hace el Estado, de un permiso, una autorización o una concesión, en este caso de casino, se ponen de acuerdo en no competir. Y eso hace, en definitiva, que los ingresos del fisco que podía recibir por la licitación y además en régimen sean menores, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce? La gente que va a jugar a los casinos, diríamos, por una parte, bueno, enfrentan al mismo operador de siempre, está todo más o menos igual, ¿no? Se mantiene la situación del statu quo, y por otra parte el fisco deja de recibir ingresos fiscales, de alguna manera una menor recaudación de impuestos, podríamos decir. Claro. Ahora, Francisco, tú fuiste asesor en el diseño de este proceso cuando la superintendencia dice, bueno, vamos a licitar. ¿Era un proceso especialmente difícil hacer una licitación en un mercado como este, el de los casinos? A ver, la ley del año de 1995, que es como el año 99, establece que tenía que haber una licitación, pero el que tenía, de alguna manera, tenía un derecho preferente, el que ya tenía establecido. Eso cambia el 2015 y, por supuesto, la ley no queda perfecta, pero tenía algunas consideraciones que hubo que hacer, pero lo que se trató de hacer, como dice, junto con otros economistas y abogados que asesoramos al proceso 2018, era tratar de diseñar una licitación lo más competitiva, lo más interesante, te diría, ¿no? Es decir, si es más interesante, pueden llegar otros actores. Y yo creo que eso se demostró, porque pese a la incertidumbre que tenían y la certeza también del derecho preferente que se pierde finalmente en los tribunales, pero se hace un proceso que les genera esta incertidumbre, bueno, lleguemos a un acuerdo para no competir en definitiva. Y eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, se había podido diseñar algo que iba a ser competencia y ellos se ponen de acuerdo en burlar esa competencia. Sí, es decir, se trató, no conozco los detalles finales porque esto fue una asesoría hace tiempo ya, pero se trató de hacer lo más competitivo posible, lo más atractivo. Eso es lo interesante, para que lleguen otros actores, para que, bueno, finalmente haya renovación eventualmente, otros actores interesados, internacionales incluso. Claro, o tengan que ofrecer precios competitivos. Evidentemente, la gracia de que hay una competencia es que, bueno, tienes que ofrecer un buen precio porque si no puedes perder la licitación. Y eso es lo que no ocurrió en este caso. Terminaron ofreciendo menos del 1% de los ingresos brutos porque iban sobre seguro, sabían que podían ofrecer algo muy bajo y no iban a perder. Claro, esta es una asignación que además es diríamos, por la cantidad de plata que se paga o se ofrece recaudar. Antiguamente tenía más componentes de lo que se llama un concurso de belleza. Entonces la licitación por un concurso de belleza era como el proyecto arquitectónico, entonces eso es más raro, ¿no? Pero acá era bastante claro cómo se asignaba y efectivamente el proceso se diseñó competitivo, pero bueno, aún así, pese a que se adoptan los recuerdos, yo creo que la superintendencia por lo mismo detecta un problema y hace la denuncia a la Fiscalía Económica. Claro, porque era bastante burdo. O sea, se presenta en cada uno solamente el que tiene la licitación es el único que se presenta, con ofertas bajísimas. O sea, era bastante sospechoso. Claro, es sospechoso porque además uno podría, en otras ocasiones, en otros procesos, en otros países han habido algunas instancias que se conocen un poco, quienes van a participar previamente.
y aquí no, es sospechoso y es evidente, y eso debería poner en alerta a otros organismos de la administración del Estado que participan o diseñan licitaciones para tratar de hacerlas lo más competitivas y también cuando ven cosas raras hacer denuncias. ¿Y ocurre eso hoy día, Francisco? ¿Hay esta conciencia? Porque uno se pregunta, bueno, si en un caso como este, en que había una licitación por una enorme cantidad de plata, por cierto, se ponen de acuerdo, uno dice, bueno, ¿habrá muchos otros casos en los cuales ocurren cosas similares cuando hay dinero de todos los chilenos en juego en estas licitaciones? Bueno, es una tremenda pregunta y yo creo que hay conciencia, pero debería ser mayor. El diseño de las licitaciones públicas requiere cabeza para que sean interesantes, atractivos, y a veces ese diseño no es tan correcto. A veces hay restricciones legales que limitan esto. Te comentaba antes de comenzar, el caso convenios tiene un poco de eso, ¿no? Recordando, es la asignación a dedo de fondos públicos o con muy poca competencia. Uno debe esperar que eso sea mayor. Lo interesante del caso convenio, y ahora que se discute la ley de presupuesto, es que en la ley de presupuesto del año pasado y en la de este año se incorpora un concepto de libre concurrencia, que es como la libre competencia. Trata de diseñarlo lo más competitivo posible, salvo cuando tiene un único actor, por ejemplo. Entonces tienes el otro lado, un monopolio que le vende al Estado, una fundación o una ONG también. ¿Sí? Eso también ocurre por el otro lado. Entonces, yo creo que este caso, el caso Comeo, de alguna manera muestran que, primero, a la sociedad chilena le interesa que haya competencia, lo considera valioso, incluso asignando fondos públicos para la sociedad civil, para ONG. Y también puede haber licitaciones en el Estado, por cierto, que sean licitaciones en el nombre, pero que en la práctica sean, por ejemplo, con muy poco tiempo, con muy poca información para que puedan acceder otros actores. O sea, más bien una forma más bien amañada de decir, bueno, te doy esto, lo hago técnicamente como una licitación porque legalmente es necesario, pero no con el real espíritu de que puedan entrar otros actores. Sí, como un fraude, de verdad, un fraude de la licitación. Sí, ahora, eso igual está cambiando un poco, primero, porque en el Tribunal de Libre Competencia se han llevado algunos casos de licitaciones públicas y licitaciones públicas importantes. Ahora, podría buscarse ir al tribunal para paralizar la licitación. También hubo un caso así en el Transantiago hace ya varios años, o en un caso una licitación de la JUNAEP, y solo paralizar la licitación es un triunfo. Pero también próximamente entra en vigencia una reforma importante a la ley de compras públicas, con el Tribunal de Contratación Pública, también incorporando temas de competencia en el diseño de las bases. Entonces, es un área que está creciendo, más de lo que uno creería, y probablemente va a estar en los ojos de los abogados que fueron a la licitación también, y de los órganos públicos que están licitando. Ahora, Francisco, volvamos al caso de las colusiones. Cuando ocurrieron todos los primeros grandes casos de colusiones detectados y denunciados en Chile, recordábamos las farmacias, los pollos, el papel confort, quedó una gran sensación de injusticia en la sociedad chilena, por el monto de las multas, por el monto de las compensaciones, pero además porque esto no era delito. Por lo tanto, no se perseguía penalmente a los responsables de estas colusiones. Eso cambió después de los escándalos. Ahora tenemos una ley que sí permite que eventualmente haya responsabilidades penales. ¿Crees que eso va a poder funcionar? ¿Es posible que funcione en un caso como este? Bueno, ojalá, diría no, porque el delito establece incluso la sanción a quien participe quien se colúa en licitaciones públicas. Esto es lo que ocurrió en este caso. Como dices tú, desde el caso Farmacias, que se revela en el 2009, ya hace 15 años, primero la sociedad civil tiene una conciencia de la injusticia de esto y que las sanciones no necesariamente son suficientes. Ahora, también hay una sanción, yo creo, en la reputación de los ejecutivos. Es decir, uno sabe quiénes son estos personajes y van a ser claramente identificables. La sanción económica a veces la estaban pagando las compañías. Entonces, ya la Fiscalía Económica hace algunos años empieza a perseguir también a los ejecutivos. En este caso también el presidente del directorio, por ejemplo, ¿no? Es decir, se está mirando a los directores, además de la empresa. Se ponen restricciones para que no le puedan pagar la multa, incluso a través del grupo económico. Hay indemnizaciones. Claro, puede ser crítico, no sé, los 7.000 pesos, uno se acuerda de eso, pero bueno, pese a lo crítico en el mundo, no hay cosas así de eficientes. Es bien notable el caso de los 7.000 pesos, porque incluso en ese caso la compañía decide indemnizar antes de que hubiera una sentencia. Recordemos que la otra empresa no compensa nada. Entonces, pero yo creo que esto es algo paulatino y bueno, cada vez aparecen más sanciones. E incluso altos ejecutivos con buena asesoría deciden correr para delatarse cuando le allanan la casa, el mismo día, ¿no? Eso yo creo que es una buena señal porque saben lo que pueden enfrentar. Expliquemos cómo funciona ese tema de la delación compensada, porque es bien llamativo. Se allanan las casas de los ejecutivos de las 3 empresas involucradas de Dreams, de Enjoy, de Marina del Sol, y ya saben, por lo tanto, que están están con la fiscalización ahí respirándoles en el oído, y el primero que llega, el primero que dice él puede acogerse a esta delación compensada. Así es. Aquí, primero,
si te allana la fiscalía es solamente porque está investigando un caso de colusión. No hay otro motivo para allanar, por lo menos en Chile. En otros países podría ser una duda. Pero acá es clarísimo. Me están investigando por colusión. Ahora ellos sabían lo que habían hecho, digamos. Claro, sí, claro. Además, tú tenías, claro, tú dices, chuta, parece que nos descubrieron. Lo interesante es que acá, bueno, como dices tú, es el primero tiene una exención al ser penado. El segundo podría tener una rebaja en la multa. Acá además están pidiendo que no se les sancione penalmente a quienes se delatan. Lo interesante es que hay otros actores que deciden no delatarse, ¿no? Pese a que, por ejemplo, esa sabida del allanamiento salió en la prensa, salió también marzo, abril del año pasado, se reveló en un juicio del trabajo esta situación. Un ex ejecutivo dice, me echaron porque dije que había que delatarse, ¿no? Entonces se sabía, pero pese a eso, solamente una empresa y sus ejecutivos solicitaron como el vale de la carnicería, ¿no? o la farmacia. Los otros no lo hicieron, ¿no? Su asesoría dijo tal vez no es tan evidente o no tienen tanta conciencia del riesgo que corren en multa y en la sanción penal. Y el ejecutivo, que es el de Marina del Sol, que se acoge primero a la delación, ¿él no corre riesgo de ser luego perseguido penalmente? Así es, la Fiscalía pide que no haya persecución. Esa es la tranquilidad que tienen estas personas en general, porque finalmente la delación compensada dice, mire, yo te cuento la firme, perdóname mis pecados, básicamente, perdóname mis delitos, y con eso tú, obtienes esto. Pero si hay algún grado de incertidumbre, no lo harías, no andas confesando si no está el perdón garantizado. Ahora bien, para que esto ocurra, y puede que aparezca como una defensa de algunas otras compañías, no tiene que haber sido el que solicita la delación el que coacciona y organiza el cartel, que es el caso de la papelera, ¿no? En el caso de la papelera, el caso del papel confort, las dos empresas hacen la delación compensada y una le pide que se revoque la sanción, que es lo que ocurre. Ahí genera algún grado de incertidumbre, pero tienes que tener mucha claridad de que no te vas a ir preso. ¿Y no es injusto eso? Pensando que aquí hay una empresa que comete una conducta que es delictiva, un ejecutivo que comete una conducta que es delictiva, y no pagan por eso ni en términos de multas, ni en términos de la eventual sanción penal de cárcel para quien, lo tendrán que determinar los tribunales, digamos, pero para quien, según este relato, habría cometido un delito. Bueno, normalmente yo diría como que a las sociedades del Mediterráneo nos parece como injusto. Uno dice, hay que morir en la rueda, ¿no? El acusete, caracuete, todas esas cosas éticas que están, o de moralidad, pero lo que se sabe es que pese a eso, que no nos gustan los soplones, eso es lo que funciona en materia de libre competencia. Y uno lo puede hacer la analogía con la mafia, ¿no? Esto es bien parecido, incluso los alias que usan, las organizaciones mafiosas se han roto, es cosa de las películas, muchas veces porque hay un delator que tiene protección posterior, que tiene incluso una recompensa, y solo así logramos descubrir esto, ¿no? Acá, como dices tú, había alguna evidencia o una sospecha fuerte para la superintendencia de casinos, pero en otros casos no existe esto y tenemos carteles de muchos años que podrían mantenerse en el tiempo sin esto. Y lo que hace la delación es que te genera un incentivo a romper el acuerdo fuerte, porque básicamente tú solamente tendrías que pagar eventualmente los daños civiles. ¿Y estos carteles funcionan como la mafia? Bueno, uno ve el lenguaje que utilizan, las aplicaciones que usan, tienen algo harto de eso, ¿no? Finalmente, incluso a los que les guste la literatura, Mario Puzo en El Padrino dice que a Vito Corleone le gustaba tener un monopolio, le gustaba excluir a sus rivales o forzarlos a unirse a él. Y aquí en este caso es interesante porque parte del proceso también tiene que ver con un intento de fusión entre dos de las grandes empresas. Y dicen, sienten que ya tenían los casinos del competidor como en su mano, ¿no? Entonces, algo de eso hay, claro, por supuesto, sin esta violencia de la mafia, pero bueno, eso ha sido la manera para romperlo. Francisco, ¿qué tan internalizado está, crees tú, en el mundo empresarial chileno el que, hacer un cartel es actuar de manera mafiosa, que esto es robarle a los consumidores, o en este caso al Estado, a los vecinos de las comunas que se han involucrado? ¿Hay realmente esa conciencia de lo que esto significa, más allá incluso de términos legales, en términos éticos, de lo que significa ser parte de un cartel, ser parte de una colusión, que es actuar de manera mafiosa, es actuar de manera delictual? Yo creo que, como decimos los abogados, hay que distinguir, y probablemente esa conciencia es mayor como en casos como el farmacia y los pollos, que uno dice claramente el consumidor. Pero acá uno dice, bueno, acá le estamos afectando al fisco, al Estado, ¿no? Que en algún momento lo dicen, no queremos que gane el Estado, ¿no? El único ganador sería el Estado de esta licitación. Entonces, yo creo que probablemente en estos casos uno dice es menos grave, pero la sanción penal existe. Estos actores son sofisticados, son miembros de directores, son gerentes. Estas empresas, además, son pocas empresas, ¿no? Saben
no solamente en Chile, sino que en el extranjero, que la colusión es súper grave, lo más grave que hay en materia de criminalidad económica. Tenemos una ley de delito económico también, que incluso modificó el artículo 62 de la ley de libre competencia. Entonces, en los directorios esto está creciendo. La conciencia ya estaba, yo diría, del 2009. Pero claro, uno siempre cree que no te van a descubrir. Y de ahí lo importante de los incentivos para que se descubran. La delación compensada, por un lado, como incentivo, como zanahoria, y el garrote también aumenta la sanción penal. Uno podría pensar, yo siempre lo he sostenido, más incentivos, más zanahorias para descubrir más carteles. Hay otro punto importante, porque aquí lo que está pidiendo la Fiscalía Nacional Económica, en primer lugar, es la multa más grande de la historia. Es la que se está pidiendo en este caso, mayor todavía que en el cartel de los pollos. Como decimos, está la posibilidad de que eventualmente haya sanciones criminales también para los responsables. Pero también, y esto es bien interesante, se está pidiendo que se les quiten estas concesiones que obtuvieron de manera fraudulenta, haciendo trampa, digamos, diciendo, bueno, quítenles entonces las concesiones que obtuvieron y que son los que hoy día operan los casinos en prácticamente todo el país. ¿Puede funcionar eso? ¿Puede ser que efectivamente eso ocurra? Bueno, yo creo que sí, porque además sería muy raro que en un proceso que tenía que tener competencia le termine asignando a algunas empresas sin esta competencia, porque ellas básicamente se ponen de acuerdo. Es decir, este proceso supone competencia, la licitación busca la competencia, aquí se anuló la competencia. Eso por una parte. La ley de libre competencia dice que el tribunal puede modificar y dejar sin efecto actos y contratos. Yo creo que podrían estar también ahí actos administrativos, el contrato en que se otorga el permiso. Y también respecto a la colusión, señala que se puede sancionar ahora a una empresa prohibiéndole participar en concesiones o licitaciones públicas. Entonces, yo creo que sí, y bueno, requiere un buen diseño para que cuando se haga este proceso lleguen más actores. Claro. Ahora, Francisco, ¿cómo opera esto? Porque también es una licitación bastante difícil de adjudicar y de quitar, porque finalmente no se trata sencillamente de un permiso de operación, sino que aquí tenemos casinos que están construidos, generalmente asociados a centros de eventos, a hoteles, que son lugares bastante importantes de cada ciudad. ¿Qué pasa? Sencillamente se le quita, se le da a otra empresa la operación, o otra empresa tendría que construir desde cero un casino. ¿Cómo puede funcionar esto? Bueno, es una muy buena pregunta y no está tan claro. Probablemente la revocación de los permisos tome un buen tiempo. Estos casos están comenzando en el Tribunal de Libre Competencia, son juicios de algún par de años tal vez, luego van a la Corte Suprema en una reclamación. Es muy probable que en este caso intenten ir al Tribunal Constitucional. Ha pasado en otros casos, en particular cuando se persigue la responsabilidad penal, porque ahí diríamos que el derecho penal empieza a teñir el proceso de libre competencia, incluso como la interrogación de testigos, cosas así, ¿no? Entonces va a tomar un tiempo, luego la superintendencia probablemente tendría que diseñar un proceso competitivo lo más rápido posible, pero como dices tú, uno de los problemas que tienen es los nuevos entrantes, bueno, la infraestructura física, los edificios, ¿no? Poco parecido al Transantiago y otros casos que uno piensa en que hay algún proceso de competencia asignado por el Estado o incluso por el Poder Judicial, y hay que considerar una transición en, bueno, ¿dónde voy a estar funcionando? Porque si gané el permiso y al Estado, en este caso, le interesa que se recaude más, tú tienes que tener un buen hotel, un buen centro de eventos, buenos restaurantes, porque si no la gente no llega. Entonces, eso también son como un pequeño mall, diríamos, ¿no? Entonces, esa es una dificultad que yo creo que el legislador, el Ministerio de Hacienda, que diseña esto de los casinos, debiera empezar a mirar en un cambio normativo, tal vez. Francisco Agüero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel. Con Tempo, ahora todos tienen tarjeta de crédito. Obtén una tarjeta que se adapte a tus ingresos, a tu ritmo y a tus reglas, única como tú. Pídela desde tu app. Tempo, una cuenta muy tú. Estamos junto a María Elina Cruz, profesora de la Universidad Católica, para hablar de un tema que importa. María Elina, bienvenida. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. María Elina, hace hartos años, cuando estábamos hablando de algunos de los casos de colusiones anteriores, tú me dijiste una frase que fue en su momento bien llamativa, porque nadie lo decía así con esas palabras en Chile. Tú me dijiste, la colusión es un robo. Es una forma de decir que se está robando. ¿Puedes explicarnos por qué? Sí, claro. La colusión es la forma más grave de los delitos de toda libre competencia y te diría de toda la economía de mercado, ¿ya? Dicho no por mí, porque ¿para qué vamos a confiar en mí si tenemos a Adam Smith y tenemos a otros grandes creadores neoliberales de lo que es la economía, ¿no? Oferta y demanda de mercado, que ellos mismos han dicho que el gran problema que se puede generar en esta economía y que hay que regularlo es el monopolio. ¿Por qué es un robo? En este caso, ¿a quién le roban? Se ponen de acuerdo para que no funcionen las cosas de acuerdo a la oferta y a la demanda.
Entonces, por eso es que la libre competencia se aplica solamente donde hay mercados. ¿Ya? Por ejemplo, no se aplicaría en un caso que sea una regulación, como por ejemplo la sanitaria, por decirte algo, porque ellas tienen un monopolio que está regulado por el Estado. ¿Ya? Cuando hay una regulación, mal o bien, al parecer no tan bien, por lo que sabemos, pero en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos este sistema, la forma que tenemos de salir, ¿no es cierto?, adelante y de democratizar de alguna forma u otra el capital, ¿no?, que es algo que falta en Chile claramente, ¿no?, porque hay mucha concentración de la riqueza, lo cual es una luz amarilla, no es roja, pero igual, es precisamente competir oferta y demanda, o sea, que todos se saquen los ojos, que ofrezcan los mejores precios, que peleen por estar ahí. Y que partan, ojalá, de la misma base. Eso es lo que quiere, entonces, en este caso, es menos evidente porque no hay una colusión de cara al consumidor. Claro, no es como, poníamos el ejemplo, no la colusión de la farmacia o de los pollos. Entonces, bueno, yo me estaban cobrando más de lo que deberían cobrar, por ejemplo, ponerse de acuerdo con los remedios, o con el pollo, con el papel confort. Pero de todas formas, acá hay afectados, que son el Estado, que son por lo tanto todos nosotros, todos los chilenos, y especialmente los habitantes de las comunas que deberían recibir esos recursos municipales y no los reciben. Así es. Entonces, nuevamente, nosotros nos vemos afectados. O sea, esto es importante. Las mismas personas que participan en la licitación, ¿a quién perjudican? Se supone, de acuerdo al requerimiento, yo no tengo evidencia, ni estoy de ninguna forma involucrada en este caso, se dice, ¿no es cierto?, que ellos se ponen de acuerdo para ofertar un precio muy bajo. Por lo tanto, la tesis contrafactual es que deberían haber ofertado un precio mucho más alto, como fue en la licitación anterior, y eso hubiera generado más recursos para el Estado. Al generar menos recursos para el Estado en teoría, ¿no es cierto?, gasta la plata en sus habitantes, entonces todos generamos menos recursos. Por lo tanto, habría un robo al Estado igual, ¿ya? Y además de un robo al Estado, ojo, esto es muy importante para todo lo que es la movilidad económica y social de un país, ¿ya? En el sentido de que una empresa que ya tiene un cuasi monopolio, ¿no es cierto?, porque Chile es un país tan concentrado desde el punto de vista de la economía, que no quiere decir coludido, pero concentrado, para desconcentrarse justamente necesita, ¿no es cierto?, incentivos que permitan que otros actores entren, ¿ya? A mí lo que me sorprende un poco también, debo decir, es que en este caso es porque, por ejemplo, a lo mejor se está mirando, pero no lo sé, no ha salido publicado, ¿por qué no se ha mirado a los otros actores que no compitieron o los dos que compitieron y compitieron a precios tales que o no se adjudicaron o se adjudicaron porque ofrecieron un precio un poquito superior? Entonces tú dices, ¿por qué no hubo, aparte de estos tres que sabemos que estaban Claro. coludidos, no hubo otros que desde fuera, por ejemplo, que tienen concesiones minoritarias en Chile u otros actores internacionales que pudieran entrar? Exacto, porque si nosotros dos nos ponemos de acuerdo para adjudicarnos los casinos que son por territorio, ¿cierto? En esencia, algunos más agregados que otros, algunos comunes, otras ciudades, etcétera. ¿Qué ocurre? Que si es que llega acá Juanito Pérez y dice, yo voy a ofertar también, se nos viene abajo. Claro, el pero acuerdo. ellos parece que estaban muy seguros de que eso no iba a ocurrir. Bueno, ¿y por qué estamos seguros que eso no va a ocurrir? O sea, esa es la pregunta económica jurídica, porque al final tú también dices, bueno, para que esto resulte, si hay tres oferentes, bueno, esos tres también tendrían que, no son los únicos tres, sino que además yo tengo que convencer que cualquier otro que entre oferte una cifra menor a la que yo estoy ofertando o de frente no se presente. Entonces, para yo lograr eso, ¿cómo lo hago sin magia? O sea, sin hacer magia. Tengo que, de alguna forma, asegurarme que no hay otras personas que estén interesadas o que si las personas que están interesadas van a ofertar más. Que hay casos de 2 casinos, me parece, que se adjudicaron otros. Ahora, en este caso, Marilena, ellos claramente lugares. estaban muy seguros porque las cifras que ofertan son bajísimas. Veíamos la comparación que en la licitación anterior las cifras habían sido hasta el 40% de las ventas brutas y ahora todas las ofertas eran menos del 1%. O sea, sabían que no iba a haber nadie que presentara una oferta relativamente competitiva. Pero ¿cómo sabían? O sea, ¿por qué no? Más que el cuánto, ¿cuántos oferentes? ¿Por qué sabemos que no iba a llegar nadie más? ¿Por qué no sabemos que no iba a llegar ningún oferente internacional a una licitación de casinos? Que, perdóname, es una licitación
que genera mucha utilidad. Sin perjuicio de que igual hay que considerar, pienso yo, esto no se ha dicho, pero tiempos de COVID y tal vez que estábamos todos medio encerrados, entonces no se sabía cuánto valía realmente quizá la licitación como lo que vale hoy día, o sea, lo que vale en tiempos normales, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Pero eso es muy importante. Yo tengo que estar seguro que nadie más va a entrar, nadie más de todos los jugadores de la industria de casinos a nivel mundial. Pero acuérdate que en Chile, en general, hay muchas empresas internacionales. Entonces, en definitiva, bueno, Enjoy, Dreams y varias de esas son... Claro, y ahora es una licitación difícil porque en el fondo un nuevo entrante tendría que, por ejemplo, conseguir un lugar físico donde operar. Aquí en general los casinos son partes de hoteles, de centros de eventos, Exacto. o sea, no es tan fácil tampoco entrar al Pero mercado. se adjudicó por precios. Eso lo dijo Francisco. No se adjudicó por concurso de belleza, como dijo él. Si se hubiera adjudicado por los que están adentro de hoteles, tú estás dejando fuera, tú como autoridad, cuando diseñaste las bases, estás dejando fuera a todos los que no estén adentro de casinos desde ya, o de hoteles, perdón. Pero acá se jugó por precio. El que jugaba por precio se lo ganaba. O sea, en definitiva, cualquiera podría haber entrado y dicho, quiero jugar por precio y voy a ofertar un poco más, si es el 1% bruto. O sea, lo que yo quiero decir es que esto no es tan fácil de ponerse de acuerdo así nomás. Los acuerdos parten antes normalmente. Tampoco, por supuesto, tengo ninguna prueba de que haya sido el caso. Pero habría que ver también cuántas personas ofertaron la última vez. ¿Cuántas empresas? Marilena, acá hay varias novedades en que este probablemente va a ser un caso emblemático de la nueva ley, para que veamos cómo funciona esta ley, que ahora sí, por ejemplo, permite la persecución penal de los ejecutivos involucrados. Aquí, en el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, se nombra a 3 ejecutivos de Dreams: Jaime Wilhelm, gerente general, Claudio Tesada, que es el CFO, y Claudio Fischer, dueño, a Henry Comber de Enjoy y a Nicolás Imchenetsky de Marina del Sol, que es el que queda fuera por el tema de la delación compensada. Pero contra ellos eventualmente debería haber luego una acción penal que podría significar penas de cárcel, algo inédito porque no existía esa ley anteriormente en Chile, en los casos de las farmacias o del papel o de los pollos. ¿Crees que como está diseñada la ley esto efectivamente puede funcionar, que puede haber efectivamente penas de cárcel para las personas involucradas? En teoría sí, o sea, requiere primero una sentencia del tribunal, luego que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. El Tribunal, perdón, Defensa de Libre Competencia, confirmación de la tercera sala, que todos sabemos. Corte Suprema. No, de la tercera sala. Lamentablemente, específicamente, la tercera sala es la que está encargada de ver todo lo que tiene que ver con libre competencia. ¿Por qué lamentablemente, Marilena? No, porque digamos que los cuestionamientos hoy día de tercera sala, a mí me da mucha pena porque yo creo que hay cuestiones justas, otras más injustas, pero uno que ha tramitado siempre ahí tiene todos los juicios medios parados. Yo creo que todo de aquí adelante se va a cuestionar mucho de lo que haga la tercera sala, ¿no? Por lo que está pasando con la jueza Vivanco, lo que está pasando con el magistrado Muñoz, ¿no es cierto? Porque él preside de la tercera sala y ella es ministra titular. Bueno, y la suspendieron en sus funciones. Entonces es complejo. Es complejo el futuro de la libre competencia con este escándalo que es paralelo, digamos. Porque para entender la línea temporal, la Fiscalía Nacional Económica presenta esto, va al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El tribunal suponte que declare culpable. Confirma o no confirma, o hay una apelación ante la tercera sala. La tercera sala de la Corte Suprema, que sabemos lo que ocurrió, nos acordamos, perdóname que me recuerde, por ejemplo, la famosa multa del siglo, que era contra Julio Ponce en el caso Cascada, que terminó siendo el perdonazo del siglo, cuando se rebajan ¿Esa fue la tercera sala? Muy fuertemente en la Corte Suprema, después de un fallo del Tribunal Constitucional. O sea, sí. Hay que pasar por Pero todos aquí esos hay procesos. al revés. Aquí el proceso es al revés. Recordemos que desde que está Sergio Muñoz, y esto es bien importante para otros temas, pienso yo, ¿ya? Sin intentar defenderlo ni conocer los cargos, o sea, conozco los cargos en su contra públicamente, pero Sergio Muñoz ha sido una persona que dio vuelta a la libre competencia. Sergio Muñoz llegó y dijo, ahora en adelante todo lo voy a dar vuelta. Y fue que dijo, yo no le voy a dar la delación compensada a Walmart. Se la habían dado a Walmart para eximirse toda multa en la colusión de los supermercados, y él dijo, esto no está en la ley, así que eliminado, usted señor me paga toda la multa, ¿ya? Él fue el que devolvió el caso farmacia a la Fiscalía Nacional Económica y les dijo, señores, revisen bien y demándenme a los laboratorios. Entonces, él es más, bueno, tal como tiene su fama, ¿no es cierto?, en ISAPRES, tal como tiene su fama en medio ambiente, tiene su fama en libre competencia, es un juez
duro, o sea que ha sido muy difícil. Ahora, no sabemos quiénes van a estar en esa tercera sala de la Corte Suprema No en sabemos. 2 o 3 años más, pero en fin, va a llegar hasta allá el Esperamos proceso. que antes, sí. Eventualmente podrían también ellos ir al Tribunal Constitucional entre medio. Van a ir al Tribunal Constitucional de todas maneras, porque obviamente ellos se les adjudicaron derechos adquiridos, en el fondo, que son estos permisos, van a decir que son derechos adquiridos y puede irles bien o mal, pero bien o mal el tribunal va a seguir conociendo. Luego, si es que todo esto ocurre y pasa, el fiscal nacional económico tiene que decir, solo él. Después de la Suprema, vuelve al fiscal nacional Si es que económico. se declaran culpables, Ya. o sea, si es que hay culpables sí de colusión, el fiscal nacional económico es el único con facultad para decidir si va o no va hoy día al Ministerio Público y de frente entonces va por un tema de cárcel de 10 años y un día. Ya, el fiscal Como nacional pena económico máxima. tiene que decirle al Ministerio Público, investiguen ahora ustedes Claro. desde el punto de Yo, vista criminal con a mi estas facultad personas. exclusiva, creo que esto es suficientemente importante para nuestro país y esencial para que ustedes vayan y estas personas entonces las metan, o sea, voy a ejercer la acción penal, la ejerce y se la pasa al Ministerio Público y esta es una pena hasta 10 años y un día, que por lo tanto, eso lo único que significa para efectos prácticos, que no es menor, es que tiene prisión preventiva. Entonces, en definitiva, se podría dar, ¿ya? Esto es solamente hasta que entre en vigencia, hasta septiembre de este año, ¿no es cierto? Que ya pasó, que si ocurre cualquier colusión post septiembre de este año, ya también el Ministerio Público va a poder entrar directamente al delito de colusión por la ley de delitos económicos. Por la ley de delito económico. Sí. Sí. Vamos al tiro de eso, pero para entender la ley que está Sí. vigente en el momento de este caso, la que se va a aplicar caso era el en la 2016. ley de los casinos. Sí. ¿Te parece bien, te parece justo, María Elena? Porque aquí también hubo mucho debate. Que sea este el procedimiento, porque uno dice, si a cualquier persona la pillan robando carteras, robando lo que sea, robando teléfono, derechamente la Fiscalía lo puede detener, puede aplicar las medidas cautelares del caso, puede llevarlo a juicio. En este caso, cuando se roba de esta manera, que es más sofisticada y harto más millonaria, no puede sencillamente la Fiscalía actuar, salvo que ocurra todo este proceso previo y que la Fiscalía Nacional Económica presente el requerimiento. ¿Es justo eso o es una injusticia A ante mí la me ley? parece más que justo, uno, acertado, voy a explicarlo inmediatamente, ¿eh? Y dos, quiero explicar que la delación compensada o el perdón nunca, en ningún caso, en Chile ni en el mundo, se otorga para la indemnización debida a los afectados, ¿ya? O sea, el caso Confort o el caso cualquiera que tengamos, siempre hay que indemnizar a los consumidores, por mucho que se otorgue la delación compensada. Lo que se te perdona son las multas a favor del Estado y se te perdonan, en este caso, la sanción penal. Y en otros países es lo mismo. Pero los daños que tú tienes que pagar por lo que tú hiciste, esos daños no se te perdonan, ni aquí ni en ninguna parte. Ya, pero ¿cuál es la lógica de que en este caso, en este tipo de robo, Ya, entonces, como, terminó... ¿por qué me parece acertado? Ujú. Ya, no, justo probablemente no, acertado sí. Porque la delación compensada es el único mecanismo que en el mundo ha demostrado desmantelar colusiones. La gente que está coludida sabe que es un delito. A esta altura en Chile, además, ya se sabe con creces. Antes habían como colusiones de buena fe, ¿ya? Hoy día no existe eso, como en muchas partes. Por eso es que la colusión... hay que encontrar una forma de desbaratarla porque las colusiones normalmente duran entre 10 y 20 años, quiero decir, en el mundo. ¿Qué hago yo para desbaratar eso? La única forma que yo tengo para desbaratar una colusión es generar desconfianza entre los coludidos. Si tú y yo estamos coludidos y viene la fiscalía y te allana a tu casa o allana la empresa, cualquiera de las dos empresas que tengamos, ¿no es cierto? Estamos en el mismo mercado. Tú te vas a poner nervioso y yo no voy a saber que eso pasó. Pero tú, si yo te veo nervioso, si nos quedamos a juntar afuera de la bomba, los bomberos, como lo hacían en la CMPC, por ejemplo, o nos quedamos a juntar en la cancha de golf, ¿no es cierto? Y de repente tú no llegás ahí, yo me empiezo a poner nerviosa. Porque sabes que No, te pueden traicionar. O sea, claro, que alguno de ellos exacto. puede delatar. Y esto viene, exacto, de la teoría de juego, ¿no es cierto? De que se creó en la Escuela de Toulouse y todo esto, como por eso se introduce este mecanismo. Me pongo nerviosa y empezamos como, oye, si me va a traicionar, el que traiciona primero a los otros es el que gana. Yo me voy presa. O sea, eso es lo importante. Por eso es que hay que tener pena de cárcel. Entonces, en el fondo, me voy presa si es que tú llegas primero. El que llega segundo no tiene beneficios. Ya, eso es la delación compensada, que evidentemente... Por eso lo encuentro justo. Claro. Le encuentro que el día que se introdujo la delación compensada en España, el año 2010, bien tarde, bien tarde, habían 27 abogados haciendo fila afuera de la Comisión Nacional de Competencia en la noche. De verdad. Para ser los primeros. Sí, para ser los primeros. Entonces,
honestamente, esto está demostrado, no es algo que uno invente. O sea, se aumentaron en 500. Imagen, Sí. Ya, pero esa es la delación compensada. Pero María Elena, ¿por qué hoy día no podría el Ministerio Público decir, a ver, están estos antecedentes que ha demostrado la Fiscalía Nacional Económica, que evidentemente hay presunciones de delito, ¿por qué no empezamos a investigar hoy y en vez de tener que esperar todos estos años que pase por Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que pase por la Corte Suprema, que hay una querella a la Fiscalía Nacional Económica? ¿Por qué hoy no podría el Ministerio Público ya comenzar a investigar criminalmente? Porque la ley no lo permite. ¿Por qué? Porque aquí me pongo en el rol de abogado, ¿ya? No me ha tocado defender coludidos hasta ahora, pero podría tocarme, ¿ya? Si yo tengo un cliente que me viene y me dice, estoy coludido, y yo sé que hay una ley que lo puede perseguir igual penalmente, ¿yo para qué le voy a decir a ese cliente, sí, anda, delátate? No, por supuesto que no. Entonces, mátase la delación compensada. Ya, pero si se mantuviera la delación compensada, o sea, si que no solamente puedes. el Ministerio Público pudiera perseguir en este caso, a la gente de eso Dreams y de podría- Enjoy. Eso podría ser. Lo que ocurre ahí procesalmente es que se genera un enredo, porque están todos investigando los mismos hechos, y ahí se genera una violación a un principio que se llama el non bis in idem, que es un derecho humano bajo todo punto de vista, pero reconocido por la Convención Interamericana y todo, que es investigar a la misma persona por dos hechos distintos, pero, o sea, los mismos hechos, pero en sedes distintas, sede penal y en sede de libre competencia, que igual de alguna forma es penal también. Ahora, decíamos, esto eventualmente podría llevar a penas de cárcel de hasta 10 años, ¿no es cierto? Claro. Ya, en teoría. Pero en la práctica sabemos que en los casos de delincuencia económica generalmente, ¿qué pasa? Que suelen tener estas personas irreprochable conducta anterior. Sí. Que se suelen aplicar una serie de atenuantes y al final terminan con la parte más baja de la pena y por lo tanto no cumplen efectivamente penas de cárcel. Sí, pero habiendo dicho eso, en libre competencia para colusión, los únicos casos que han surgido posteriormente a la ley de cárcel son este y el caso de el alimento para salmones. Tampoco es un caso que a la gente le interese demasiado porque estaban estafando a los productores de salmón, ¿ya? Entonces, ahí hay muchas dudas, pero también se les podría aplicar. Ya, esos son casos y también, bueno, hay algunos casos muy recientes, pero todos los hechos sucedieron posteriormente al año 2016, ¿ya? Entonces, de otra forma, no se va a poder hacer. Luego de que entre en vigencia la ley de delito económico, que ya entró en vigencia, pero más bien que se generen hechos colusorios posteriormente a ya ahora, septiembre de este año. O sea, los que están coludidos ahora, digamos, en algún. Hoy los día están están escuchando en alguna coludidos. parte. Y no están sabemos quiénes coludidos son, ¿ya? desde el 1 de septiembre de este año, ¿Ya? ¿ya? O sea, el 2, el 3, el 4, el 5 y adelante tienen 400 delitos por delante, pero además entre ellos está la colusión. ¿Qué significa eso? Significa que ellos van a estar expuestos a penas de 20 años y un día sin, esto es muy curioso, no pueden usar la atenuante de buena conducta anterior, que es una atenuante que puede usar, estaba escuchando en la entrevista de Francisco, la mafia, que puede usar el delincuente, el crimen organizado, pero aquí no se va a poder usar. Entonces, posteriormente vamos a entrar a 20 años un día. ¿Qué va a pasar? Que la delación compensada morirá. Entonces, ¿cómo se van a detectar estos casos? Porque tú comprenderás que como abogado, de nuevo, si uno tiene un cliente que te dice, estoy coludido, y tú estás con esta ley, la que hay hoy día, ya está vigente, tú sabes que esa persona, si va a la fiscalía, va a quedar sin multa. Pero sin multa del Tribunal de Libre Competencia. Pero el Ministerio Público se va a meter a investigar lo que es la colusión. Y Marina, ¿por qué dices que con esta nueva ley, la que entra en vigor ahora y por lo tanto no rige para el caso de los casinos, sino que para colusiones que ocurran desde ahora en adelante y que te establece penas mucho más severas, ¿por qué dices que la colusión va a morir? O sea, que la delación compensada va a morir. Por eso mismo, porque yo como abogado, tú ves donde me dices estoy coludida hoy día, estoy coludido. Yo sería muy mal abogado si yo te dijera, anda a delatarte. ¿Por qué? Porque sí, te eximirías de la multa, ¿no es cierto?, de libre competencia, pero no te eximirías de una pena de cárcel de posiblemente 20 años más sin considerar buena conducta anterior. O sea, 20 años efectivos en la cárcel. Yo no te voy a mandar, tú como mi cliente, yo jamás te mandaría a la cárcel. Claro. Entonces, evidentemente no voy a decir, aquí tú mueres piola, termina la colusión, ándate del país, te fijas, no sé. O sea, quiero decir, bueno, ahí está la ética profesional, todo lo que tú quieras, pero... No, pero ¿tú crees que el efecto de la nueva ley, Por digamos, supuesto. la ley, podría ser que sea más difícil, por lo tanto, detectar esas colusiones? Sí, va a ser imposible, a menos que sea como el caso Pollo, que fue enteramente descubierto por la Fiscalía Nacional Económica, por las facultades de intrusivas, ¿cachai? Porque ellos hasta el último minuto alegaron que no estaban coludidos. Entonces, nunca se delataron.
pero por las facultades que se llaman intrusivas, que son estas facultades de allanar, de pincharte el teléfono, de sacar los mensajes. Miren la tecnología, que a mí me gusta mucho esta parte, de poder rescatar mensajes que supuestamente se borran. La Fiscalía Nacional Económica en eso, yo creo que es un buen ejemplo a seguir en Chile. Porque cuando estamos pensando en tener inteligencia para otros temas, resulta que la Fiscalía te puede rescatar los mensajes de los chats que desaparecen. Y la Fiscalía existe del año 59 y después reformar el año 73. Entonces, digamos que no es una cosa nueva. O sea, es un gran ejemplo para nosotros de cómo podrían desmantelarse igual, pero la verdad es que internacionalmente, así con números, como te decía yo, de España, de Estados Unidos, de toda jurisdicción que se te ocurra, te doy ejemplo, que sin delación compensada es muy difícil pesquisar casos de colusión. Vas a tener 1 o 2 al año quizás. O sea. Y ahora, ¿cómo te parece que está trabajando la Fiscalía Nacional Económica? Porque también ha habido algunas críticas en decir que tal vez algunos fiscales han sido demasiado cautelosos en términos de solamente denunciar casos que tengan absolutamente seguros y dejar pasar un poco otros casos en que tal vez les faltaba un poco de evidencia. ¿Tú compartes que ha pasado eso? Yo comparto. Yo creo que este fiscal, para bien o para mal, independientemente del gobierno que lo nombra, o sea, como ha estado, lo ha hecho bastante bien. Yo creo que esta es una denuncia valiente. Si tú me preguntas a mí, yo creo que comparado con los fiscales anteriores, esta es una demanda más temeraria, no en el sentido malo, sino que de verdad se la está jugando porque está tirando contra grupos grandes, en el fondo. Hay varios. ¿Por qué digo esto? Porque el fiscal nacional económico es un cargo de alta dirección pública, pero que finalmente, como muchos de alta dirección pública, los fijan, ¿no es cierto?, el presidente, y el presidente siempre elige a quien, por supuesto, le da más confianza, lo cual entra a dudar la alta dirección pública. Encuentro yo que cuesta como 25 millones de pesos cada contratación, es una locura. Pero más allá de eso, están 4 años. Y ese es el punto. 4 años mientras dura el presidente actual. Y luego lo saca y lo nombra otro presidente. Entonces, esa persona queda en la desprotección en el sentido de que después lo lanzan al sector privado, ¿no es cierto?, donde no va a encontrar trabajo si es que realmente tiene ganas de tirarse en contra de las colusiones reales, que muchos sabemos que existen o muchos sabemos que pueden estar ocurriendo, pero que para ellos significa entrar en una pelea que no es menor en un país en que todos se conocen entre todos y en los cuales no hay ningún sistema de apoyo. Por ejemplo, en Inglaterra, por decirte. En Inglaterra, a los funcionarios de cualquier tipo, de un tema, al salir les dan 1 año de sueldo, porque no se pueden dedicar a eso que hacían antes y tampoco pueden, en el fondo, tampoco nadie los va a querer contratar. Claro, por la puerta giratoria también, para evitar que tengan compromisos que luego alguna tengan que pagar en el sector privado. La captura del regulador, lo que tú dices. Claro, sí. Y en este caso, como tú dices, tirarse contra los peces gordos puede tener su costo. O sea, imagínate, si es que no hubiera delación compensada, ¿tú crees? No lo digo por el fiscal existente en ese momento, olvidémonos quién era. ¿Tú como fiscal te atreverías a tirarte contra el CMPC? O sea, tú como persona o como periodista hoy día, ¿te atreverías a tirarte una denuncia con fundamentos, por supuesto, porque estamos hablando de abogados, así, ¿no? Pero una demanda fuerte contra la CMPC, que es echarte 1/4 del PIB de Chile encima. O sea, pienso yo, no es tan fácil, digamos. Creo que sí, podrían haber sido muchísimo más activos. Creo que no hay fiscales tan activos desde Enrique Vergara. Y perdona, y eso para irlo mejorando a futuro, ¿sería recomendable, por ejemplo, que el fiscal tuviera más tiempo en el cargo, que hubiera otro tipo de mecanismos? ¿Cómo se puede proteger un poquito la institucionalidad en un país que, claro, es un país muy concentrado económicamente como es Chile? Mira, dos soluciones que yo he visto internacionalmente. Una es, como te digo, muchos países les pagan 1 año más, que está bien porque los resguardan, los cuidan y además no se genera conflicto de interés, porque también es complejo, ¿no? Salís del cargo y, oye, vente para acá al tiro, y tampoco es la idea. Ahora no los quieren, porque si tú realmente tiraste demandas contra la gente, no los quieren. Y la otra opción que a mí me gustaría mucho más sería un cambio profundo en Chile en el cual todas las personas que se dedican a la administración del Estado estuvieran dentro de un servicio civil, como es en Inglaterra o como es en España, ¿no es cierto? Todo es un servicio civil y nombran a los ministros políticamente, pero a la gente que trabaja dentro de los ministerios, que ha hecho su carrera dentro del Estado, a eso no lo sacan.
Porque ellos tienen asegurado su cargo, no importa lo que el político de turno decida. No importa el presidente de turno o el gobierno de turno. Entonces, y ellos van ascendiendo dentro de su carrera funcionaria, y eso tiene sentido porque esa gente tiene una especie de protección, como los jueces, digamos acá, que no se pueden llegar y echar, hay que desaforarlos, o sea, como los diputados, una cosa similar. Y eso yo creo que sería una gran solución para la administración pública en este país, porque no solo se da la captura del regulador acá, se da en todos los temas y en toda la... Bueno, estamos viéndolo hoy día en demasiados temas, probablemente. María Elena Cruz, muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel, a ti. ¿Sabías que Entel cumplió 60 años acompañando a los chilenos en cada llamada y en cada conexión? Y durante estos años han logrado conectar cada rincón del país, de norte a sur, y así mejorar la calidad de vida de las personas. Pioneros en entregar 5G a la Antártica y serán la primera compañía en Latinoamérica que tendrá cobertura satelital móvil con Starlink. Entel, contigo en todas. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo. Ahora con Tempo todos tienen tarjeta de crédito. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo, este nuevo episodio de Lo que importa, dedicado hoy al tema del cartel de los casinos. Nos quedan capítulos bien entretenidos todavía para el resto de la temporada. Recuerden que hay elecciones municipales en Chile, que hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Son algunos de los temas que vamos a estar mirando junto con asuntos también de la contingencia en, como cada semana, temas que importan. Recuerda seguirnos a través de Spotify, suscribirte también a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, y nos encontramos el próximo miércoles para conversar en profundidad sobre otro tema que importa. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.